Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas, para todos, para todes. La idea de la charla de hoy es darles algunas pistas que les puedan servir para poder leer el texto ¿Qué es un hecho social?, del sociólogo Emil Durkheim, y que pertenece a su libro Las reglas del método sociológico, un libro de 1895. Primero vamos a situarnos temporalmente en el tiempo en el que escribe Emil Durkheim y sobre todo desde qué posición político y teórica escribe Durkheim. Como habrán visto con el profesor Dan Adasco la semana pasada, y que aparece también en el texto de Juan Carlos Portantiero, Emil Durkheim es uno de los primeros sociólogos, ¿no? Lo que se suele llamar, que siempre lo podemos decir que es una metáfora, un padre de la sociología, y se incluye dentro de lo que se suele llamar los sociólogos conservadores o los sociólogos del orden. ¿Esto qué quiere decir? Que para Durkheim lo que va a intentar durante toda su obra es encontrar un orden a la conflictividad social propia del capitalismo. Recordemos siempre que la sociología surge justamente para intentar dar respuestas, para intentar explicar fenómenos que tienen que ver con la modernidad y por lo tanto con el capitalismo, ¿no? Clases sociales, conflictividad social. Bueno, para Durkheim, dentro del capitalismo debe haber un orden y eso va a ser como una de las grandes obsesiones de toda su obra. Durkheim vive en Francia, nace en Francia entre los años 1858 y 1917. Va a estar obsesionado, como muchos de los primeros sociólogos, los llamados sociólogos del orden o sociólogos conservadores, con la Edad Media. ¿Por qué? Dice, porque durante más o menos 1000 años, que es lo que duró la Edad Media, hubo un orden moral en el mundo que tenía que ver con las creencias religiosas y con una institución que es la Iglesia Católica. Lo que va a intentar Durkheim es buscar qué es lo que le puede dar al... qué puede ocupar, mejor dicho, en la modernidad, en el capitalismo, el mismo rol que durante la Edad Media cumplía la fe o cumplía la Iglesia socióloga. La Iglesia Católica. Esto es decir, ¿qué es lo que puede unir a las sociedades capitalistas? ¿Qué es lo que le puede dar solidaridad a las sociedades capitalistas? En ese sentido, uno de los primeros conceptos de Durkheim es el concepto de conciencia colectiva, ¿sí? En su tesis doctoral, sobre todo lo va a desarrollar, que es la división del trabajo social. Durkheim define a la conciencia colectiva como el conjunto de creencias, de sentimientos, de pensamientos medios de una sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que para Durkheim todas las sociedades, ya sean sociedades pequeñas o países o estados-nación, como las pensamos hoy, tienen un conjunto de creencias que les son comunes. Ese conjunto de creencias que les son comunes tienen que ver con, por ejemplo, no sé, la nacionalidad, el sentimiento de pertenencia, puede ser a la nacionalidad, sentimientos religiosos, eh, creencias respecto de qué es lo bueno y qué es lo malo, creencia en la ley, digamos, según qué sociedad, eh, y podemos encontrar diferentes tipos, ¿no?, de conciencia colectiva, es decir, ese tipo de pensamiento que podría formar el término medio de los habitantes de esa sociedad. El término medio, el promedio de esa sociedad estaría pensando o tendría criterios en un mismo sentido, ¿no? Y esto podría definir Durkheim como conciencia social. Justamente, para Durkheim, durante la Edad Media, la conciencia social es alta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay demasiado desarrollo de la individualidad. Todos creen en las mismas cosas, ¿no? Sobre todo en lo que decíamos antes, creen en los preceptos de la Iglesia Católica. Y esto daba lugar a que en las comunidades, por tener las mismas creencias, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las comunidades fueran más unidas y la solidaridad social, es decir, la unión social en esas sociedades, se daba de manera mecánica. Esto es lo que Durkheim va a llamar solidaridad mecánica. En cambio, en las sociedades modernas, en las sociedades capitalistas,
Ya la individualidad, el individuo está más desarrollado, es decir, en el sentido de que puede haber muchísimas personas que piensan diferente, no hay tanta unidad de pensamiento, de creencias, de sentimientos y tampoco de sentimiento colectivo como una comunidad que es más chica generalmente. Todos se conocen entre sí, ¿no? Tiene otras características. En cambio, la sociedad capitalista pasa lo mismo que pasaba en lo que habíamos visto del texto de Charles Baudelaire, ¿no? Nos cruzamos todos los días con un montón de personas a las cuales no volvemos a ver en la vida. Eh, Nos cruzamos con diferentes clases sociales, frente a la otra clase social hay diferentes reacciones. Dice, bueno, no pasa lo mismo que en las comunidades pequeñas. No se da esa unión social, esa solidaridad social de manera mecánica. Para Durkheim, en las sociedades capitalistas, la solidaridad va a estar mediada por lo que él lo llama la división del trabajo social, es decir, el trabajo social. ¿Qué es lo que une a los individuos para Durkheim en las sociedades capitalistas? La división del trabajo social, esto es decir, el trabajo. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir que todos estamos unidos porque todos cumplimos una función dentro de un orden social y dentro de una sociedad que hace que la sociedad funcione. La metáfora que va a utilizar Durkheim es que la sociedad es como un cuerpo, y así como en el cuerpo cada órgano tiene que desarrollar determinadas funciones para que todo el organismo esté sano, ¿no? Y funcione, y caminemos y hablemos, etc. Lo mismo pasa en las sociedades. Dice, las sociedades son como cuerpos. Cada uno de los seres humanos que pertenecientes a esa sociedad seríamos como órganos y tenemos que cumplir determinadas funciones para que toda la sociedad permanezca unida, para que se dé el lazo social y la solidaridad social. ¿Esto qué implica? Que bueno, que algunas personas tienen que desarrollar algunas funciones, algunos trabajos y otras personas tienen que desarrollar otras. Eso es lo que nos une, pero por supuesto que, como todos sabemos, el reparto en este sentido es bastante desigual, ¿no? De la riqueza y de qué tenemos que hacer cada una de las personas. Pero para Durkheim eso está bien que sea así, porque para Durkheim casi la sociedad cumple un rol de la naturaleza, es decir, que le asigna a cada individuo la función que le corresponde dentro de ese organismo social. Es una idea que podríamos decir que que es demasiado peligrosa, demasiado conservadora, porque parecería que uno por naturaleza estaría como destinado, o por sus propias capacidades naturales, a hacer algunas cosas o cumplir algunas funciones y otros otras. Por ejemplo, algunos ser obrero y otros ser el dueño de la empresa, el capitalista, pero eso sería como un orden natural que estaría fijando esas cuestiones. Entonces vemos que hay un criterio muy biologicista en lo que él señala. Cuando cada ser humano, cada sujeto cumple dentro de esa sociedad su rol, se produciría lo que Durkheim llama solidaridad orgánica. ¿Sí? El organismo funciona perfectamente. Bueno, vemos que llevado al extremo, por supuesto, el pensamiento de Durkheim tiene connotaciones muy racistas también. Porque ¿esto qué implica? Decir que biológicamente hay personas casi superiores a otras para desarrollar o con mayor capacidad que otras para desarrollar otras funciones, ¿no? Y todos sabemos que cada sujeto es una mezcla entre lo biológico, pero también, como somos seres humanos, la construcción social. Es decir, que no todos los sujetos nacemos con las mismas oportunidades y por lo tanto eso ya implica una determinación que no es de tipo biológica, sino que es de tipo social, ¿sí? Entre tantas cosas. Pero lo importante acá es que les quede claro esta concepción de Durkheim de la sociedad como un cuerpo, de cada ser humano cumpliendo una función y que se da una solidaridad orgánica. Habrán visto también en esta exposición tan breve que aparecen muchos conceptos en Durkheim que están ligados al mundo del
de la biología, ¿no? Estamos hablando de cuerpo, de organismo, ¿sí? Que, por supuesto, pertenecen al mundo de la medicina o al mundo de la biología. Y esto no es casual, porque la sociología también nace, y en esto Durkheim va a ser uno de los exponentes, muy relacionada con lo que se suele llamar a grandes rasgos el darwinismo social. El darwinismo social, ¿sí? El darwinismo, por supuesto, por Charles Darwin, implica la extrapolación de las teorías de Darwin al campo de lo social. ¿Y esto qué significa? Significa que ciertas leyes que Darwin encontraba en el mundo de la naturaleza, en lo que hace la teoría del darwinismo social es aplicarla al mundo de la sociedad. Por ejemplo, solo sobrevive el más apto, casi un poco también la ley de la selva, la selección de los mejores. Entonces se dan cuenta que el darwinismo social implica una muy fuerte teoría política racista y biologicista, pero que tiene larga perdurabilidad en nuestros tiempos, ¿sí? Después en algún otro encuentro lo vamos a seguir desarrollando. Esto a grandes rasgos para ver de dónde se sitúa Durkheim. Durkheim lo que está haciendo con esta teoría justamente es posicionándose en una postura de derecha, en una postura conservadora que defiende el orden social y, como decíamos al principio, busca un orden dentro de las sociedades capitalistas. Por eso, para Durkheim, ¿sí?, uno de los grandes problemas de las sociedades capitalistas es lo que él va a llamar anomia. ¿Sí? La anomia es la falta de reglas morales y sociales. Ese es el gran problema, ¿no? Uno de los problemas fundamentales de las sociedades capitalistas. Si algo le sobraba a las sociedades medievales, eran las reglas morales y sociales. Para Durkheim no hay solidaridad, no hay unión, hay conflicto en las sociedades capitalistas porque no hay reglas morales y sociales. ¿Sí? Y bueno, lo que hay que hacer es fijarlas. Y en este sentido, por eso hay que buscar algo que cumpla en las sociedades capitalistas el mismo rol que cumplía la Iglesia, las creencias religiosas durante la Edad Media. Durkheim va a ser, sobre todo ahora nos vamos a centrar en el texto que tienen para esta semana, va a ser un gran esfuerzo por dotar a la sociología de un carácter científico. Esto es decir, lo que él busca es que la sociología tenga el carácter de ciencia y un estatus de ciencia similar a las ciencias que que están en boga en su época, es decir, que tienen hegemonía en su época o que son privilegiadas en su época, que casi que son las mismas que para ahora, es decir, las ciencias médicas y las ciencias biológicas. Y por eso utiliza un lenguaje biológico, porque en cierta forma también está intentando que la sociología tenga en las sociedades el mismo rasgo de ciencia que tiene la biología o que tiene la medicina. Bueno, todas estas cuestiones las va a poner en juego en el texto que ustedes tienen, que es un hecho social. ¿En qué es un hecho social? Durkheim entonces intenta darle a la sociología un carácter científico y para eso va a intentar darle un objeto de estudio. Es decir, lo que se va a preguntar Durkheim es ¿qué tiene que estudiar la sociología? Y lo que se va a responder finalmente es justamente que el objeto de estudio de la sociología es el hecho social o los hechos sociales. Ahora vamos a ver cómo define Durkheim hecho social. Más allá de eso, ¿sí?, se sitúa también, mejor dicho, lo que va a intentar hacer en las reglas del método sociológico es darle a la sociología también una metodología, una forma de estudiar. Y bueno, y una forma de estudiar también va a intentar hacerlo igual que en la biología. Es decir, para Durkheim los hechos sociales deben ser estudiados como si fueran cosas aisladas en cierta forma del objeto, como el biólogo cuando estudia, no sé, una rosa, ¿sí? Como si, es decir, lo que está haciendo es extrapolando justamente la metodología, ¿sí?, de las ciencias naturales a las ciencias biológicas, ¿no? Como cuando se estudian los animales, etc., ¿sí? Los hechos sociales para Durkheim deben ser
pensados como cosas. Ahora bien, vamos a la definición de hecho social, ¿sí? Que es el nudo del texto. Vamos a ver que Durkheim define al hecho social, esto lo van a encontrar hacia el final del capítulo, como toda forma de hacer, fija o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, ¿sí? O que, siendo general a lo largo de toda la sociedad, tiene existencia propia más allá de sus manifestaciones individuales. ¿Qué quiere decir Durkheim con esta frase? Vamos a ir desglosándola. Primero, un hecho social es toda forma de hacer, pensar y sentir, ¿sí? Hacer, pensar o sentir algo puede ser, es una primera aproximación al concepto. Ahí no hay ningún tipo de dificultad. Es general a lo largo de toda la sociedad. Esto que quiere decir que generalmente en el estudio de esa sociedad se hace, se piensa o se siente de esa determinada manera. No sé, por ejemplo, todos tendemos a hacer la escuela primaria. Bueno, ese para Durkheim sería un hecho social. Todos adoptamos una religión. Ese sería un hecho social. Todos utilizamos dinero. Ese es un hecho social porque es general a lo largo de la sociedad. Podemos pensar, por supuesto, muchísimos ejemplos. Ahora viene una segunda parte. Dice que es el concepto de coacción. Dice que es susceptible de ejercer coacción sobre el sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Coacción es lo mismo que decir presión. El hecho social presiona al individuo a que actúe, sienta o piense de una determinada manera. Por ejemplo, no sé, eso quizás pasaba más en otras épocas históricas, pero puede seguir pasando en esta época histórica también. Hay una presión para que las mujeres, llegada a una cierta edad, ¿no? O también los hombres, llegada a una cierta edad, contraigan matrimonio, o formen una familia, o tengan un hijo. Uno puede hacerlo o no, pero va a haber una presión social para que lo haga. Hay una presión social para que se estudie o se trabaje. Uno puede estudiar o no después de lo que implica la ley, ¿no? Pero hay una presión, ¿no? Y que muchas veces es presión legal, presión de los familiares o una presión social porque tiene que ver con el prestigio social. Pero bueno, pero hay una presión y esta es otra de las características del hecho social. Y finalmente, tiene existencia propia más allá de sus manifestaciones individuales. Es decir, uno puede casarse o no, pero el matrimonio va a seguir existiendo, existe más allá del individuo. Uno puede formar una familia o no, pero la familia va a seguir existiendo. Uno puede usar el dinero o no, pero el dinero va a seguir existiendo, ¿no? Y ahí les estoy dando diferentes ejemplos de hecho social. Uno puede utilizar el lenguaje o no, pero el lenguaje va a seguir existiendo. Para Durkheim tiene existencia propia, existe antes que el individuo y va a existir después que el individuo, ¿sí? Y existe más allá de las manifestaciones individuales. Entonces, generalidad, coacción, independencia o existencia propia serían las características propias del hecho social. Vamos a hacer como una especie de clasificación que hace Durkheim del hecho social y cuál pueden ser los tipos de presión, ¿no? Porque decíamos, la sociedad ejerce una coacción, una presión para el individuo para que actúe, piensa o sienta de determinada manera. La coacción puede tener que ver con, primero, la fuerza de la ley. Es decir, si uno no hace algo, es penado de alguna manera por el derecho, ¿sí? Si uno viola la propiedad privada, puede ser enjuiciado. Si uno daña a otra persona, también va a ser enjuiciado, puede ser encarcelado, etc. Si los padres no envían a la escolaridad primaria a sus hijos, pueden ser denunciados y pueden tener algún tipo de, digamos, de consecuencia legal, ¿sí? Entonces, uno de los tipos de coacción, hay miles de ejemplos, por supuesto, es la coacción que tiene que ver con la fuerza del derecho o la fuerza de la ley. La segunda presión puede ser
el éxito no que uno tenga en determinada cuestión. Uno puede tener seguramente más éxito si, Durkheim va a decir, si en Francia, si uno va a Francia por viaje o si vive en Francia, si utiliza el francés. Si uno no lo utiliza, lo más probable es que se encuentre en problemas, ¿sí? Puede vivir igual, sin aprender el idioma, pero por supuesto que va a tener problemas. Un capitalista puede utilizar durante el siglo XX las tecnologías del siglo XIX y no incorporar nuevas tecnologías. Bueno, eso va a hacer que probablemente su empresa o su fábrica funda. Es decir, que el éxito también tiene que ver, ¿sí? Otro puede ser la discriminación. Uno puede ir al trabajo todo pintado, ¿sí? No sé, un varón todo pintado. Puede hacerlo. Lo más probable es que sea discriminado. Es decir, a ver, el hecho social no es ni bueno ni malo, pero hay una presión a que uno se comporte, se vista, se peine de determinada manera. Y por eso acá tenemos varios ejemplos de hecho social, ¿no? La moda es un hecho social, la vestimenta es un hecho social, el dinero, el lenguaje, la religión, el derecho, el matrimonio, el trabajo, el estudio, van a ver que todos estos implican algún tipo de presión, o presión legal, o presión que tiene que ver con la discriminación social, o el éxito o no en una labor o una tarea que uno realice. Durkheim va a clasificar tres tipos de hecho social. Al primer tipo de hecho social los va a llamar esos que constituyen la base de toda sociedad, es decir, por ejemplo, los caminos, las poblaciones, el hecho de que, bueno, ¿cuál es la coacción del camino? Por ejemplo, ¿no? Bueno, que uno tiende a vivir más cerca de un lugar de donde pueda transitar, ¿no? La gente suele vivir, por ejemplo, más cerca de las ciudades que en el campo, ¿sí? Eh, el segundo tipo de hechos son los más o menos institucionalizados, que tienen que ver con todos los que decíamos recién. El derecho, la religión, el matrimonio, tener hijos, la familia, el trabajo, el lenguaje, etcétera, ¿sí? Y un tercer tipo de hecho social son los que va a llamar corrientes de opinión o sentimiento. Y acá Durkheim, ¿qué es lo que va a señalar? Primero, tomando ciertas características de la psicología social, Durkheim va a pensar que un individuo no se comporta de la misma manera estando solo que estando en una multitud. Esto es decir, que lo que va a referirse Durkheim cuando habla de las corrientes de opinión o sentimiento es en las situaciones multitudinarias, es decir, en un recital, en una manifestación religiosa, en una manifestación política, el individuo puede llegar a hacer cosas que de ninguna manera haría estando solo. Y esto para Durkheim está relacionado con ese sentimiento colectivo que se produce cuando uno está en el medio de una multitud. Es un sentimiento que es colectivo y es que está por fuera de los individuos y que es más que la suma de los sujetos individuales, ¿no? Entonces, como decíamos antes, esto es un hecho social porque un individuo en una multitud puede estar presionado a comportarse de una determinada manera que nunca haría estando solo, ¿no? Uno puede, diría, ¿no? En una manifestación política, llegar a romper un vidrio y nunca lo haría estando solo. Uno puede estar adorando al cantante que está acá en un recital, ¿sí? Y difícilmente lo haría si no estuviera toda esta multitud alrededor. Es decir, los sentimientos de piedad, de amor, de odio que se conforman en las situaciones multitudinarias, para Durkheim también son hechos sociales y por supuesto eh, dice, son hechos sociales y por supuesto esto que señalábamos antes, ¿no? Conforman como sentimientos colectivos. Bueno, para solamente ejemplificar alguna cuestión, 2 años después de
de este libro, de que es un hecho social, de las reglas del método sociológico, Durkheim va a escribir lo que es considerado uno de las primeras obras propias de la sociología, y que es el suicidio, ¿sí? Que ustedes también ya lo vieron en el texto de Juan Carlos Portantiero. El suicidio de 1897 de Durkheim intenta aplicar estas reglas, estos conceptos de las reglas del método sociológico a un hecho concreto que es el suicidio. A ver, y no parece casual que justamente tome un hecho que parece un hecho individual, un hecho más propio de la psicología que de la sociología, pero que lo transforme en un hecho social y en un objeto de estudio de la sociología. ¿Cómo hace Durkheim esta digamos, transposición de la psicología, ¿no? El suicidio, por supuesto, que es mucho más complejo que lo psicológico, que lo social, ¿no? En el suicidio intervienen muchísimas causas y muchísimos factores, no solamente sociales, culturales, psicológicos, subjetivos, sería un tema aparte. Pero hoy lo que vamos a ver es qué opina Durkheim sobre el suicidio. Primero, Durkheim lo va a tomar como un hecho social, porque va a decir que todas las sociedades suelen tener una tasa de suicidio que permanece invariable. Y por otro lado, lo que va a hacer Durkheim es hacer como una tipología del suicidio en función de la integración o no del sujeto a la sociedad. Es decir, para Durkheim, el individuo se suicida o no en función de la relación que establece con la sociedad. Y en este sentido va a establecer, como habrán visto en el texto de Portantiero, 3 tipos de suicidio. Uno es el suicidio egoísta, es el suicidio de los solitarios, de los tímidos, pero también de los rebeldes, de aquellos que no logran integrarse a una sociedad, ¿sí? Que las reglas de la sociedad no les son propias, ¿sí? Acá parecería que la responsabilidad cae en el sujeto. El segundo tipo de suicidio que va a clasificar Durkheim, ¿no? Es el suicidio anómico. Y acá volvemos a este concepto central de la obra de Durkheim, que era el de la anomia, ¿sí? Acá el individuo se suicida porque la sociedad no le ofrece las suficientes reglas morales y sociales para contener al individuo. No hay reglas morales y sociales, entonces el individuo siente deseos ilimitados, no tiene conciencia del prójimo, etc. Entonces no están dadas las reglas y otra vez la culpa, mejor dicho en este caso, es de la sociedad. Y el tercer tipo de suicidio, que habrán visto muy brevemente caracterizado en el texto de Portantiero, es el suicidio altruista. Y acá es el contrario del anómico. Son sociedades en donde las reglas morales son muy rígidas y no dejan espacio al individuo. Entonces el sujeto siente que tiene que cumplir más con los ideales propios de esa sociedad y no hay espacio para el desarrollo individual. Acá está hablando sobre todo de sociedades muy fuertemente religiosas o muy fuertemente militares o con conceptos muy rígidos acerca de la moral del trabajo, en donde al individuo no le importa morir en función de un ideal. Por ejemplo, no sé, los kamikazes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No importaba que fuera un acto suicida mientras lo hacían en nombre de la patria. O los atentados terroristas, del lado de los terroristas, hacen un suicidio cuando chocan el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas. Ahí también no importa que murieran en ese intento, porque importaba más justamente ese ideal que estaban persiguiendo. No son ideales de patriotismo, de religión, de militaridad. Pero esto sobre todo le señalo para dar un ejemplo de cómo funciona para Durkheim el hecho social, ¿sí? Con estas características. Los suicidios son generales a lo largo de todas las sociedades. Hay presiones sociales, ¿no? O tendencias que llevan al suicidio o no al suicidio. Y el suicidio tiene existencia propia más allá de sus manifestaciones individuales y cumple con todos esos requisitos. Bueno,
Este recorrido a vuelo de pájaro de la obra de Durkheim es para que a ustedes les pueda servir para poder leer el texto, qué es un hecho social de Durkheim, para que tengan una breve contextualización. Como siempre, bueno, yo ahora voy a subir este video a YouTube, bueno, ustedes lo van a ir viendo. Y después, cualquier duda que vaya surgiendo a partir de esta breve charla, del texto y de la charla que, perdón, y de la clase que suba la profesora Teodori sobre Emil Durkheim al campus, y bueno, van a ver qué dudas pueden ir surgiendo en relación al texto que es un hecho social. Esto es para ayudarlos a ustedes. Una segunda cuestión, la semana que viene vamos a dar las consignas del parcial. ¿Pero qué quiere decir las consignas del parcial? Quiere decir que ustedes van a tener una semana o 2 semanas, después vamos a ver, para resolver en grupo algo que yo ya les puedo ir adelantando. Y va a tener que ver con tomar alguna de las categorías que estuvimos viendo y aplicarla a una noticia periodística, a una obra de arte, a una serie de televisión, a una película. ¿Qué es lo que quiere decir? A ver, hacer algo similar a lo que hace, por ejemplo, Marshall Berman con el texto de Los ojos de los pobres de Charles Baudelaire, es decir, aplicar las categorías propias de la modernidad. Ese puede ser un ejemplo de cómo puede ser el parcial. Otra es ejemplificar cómo aparece en una serie de televisión, en una película o en una escena de una película un hecho social según Emil Durkheim. O cómo aparece en una noticia periodística el hecho social según Emil Durkheim y justificarlo. La consigna se las vamos a dar seguramente la semana que viene y ustedes van a tener la posibilidad en 2 semanas, para la semana del 6 de julio, me la van a tener que entregar. Después les digo, serán 2 o 3 carillas que van a poder realizar de manera individual o de manera grupal. Bueno, cualquier duda, cualquier cuestión con respecto al texto, con respecto a cómo va a continuar la materia, tenemos la vía del chat, tenemos la vía del WhatsApp, tenemos la vía del mail. Y bueno, y como les digo siempre, cuídense mucho, ¿sí? Cuiden también a los demás, bueno, porque estamos viviendo una situación muy difícil y continúen en la materia, pues bueno, como siempre también decimos, la idea es que podamos aprender todos, todas y todos, aún en estos contextos, y que nos cuidemos todos, que conformemos también una comunidad de cuidado. Bueno, muchísimas gracias y estoy a disposición. Tenemos el WhatsApp, como siempre, tenemos el mail. Así que cualquier cuestión me la van planteando como estamos haciendo durante todas estas semanas. Como les digo, Claudia Teodori va a subir en estos días al campus la clase de Emil Durkheim. Tienen esta breve charla y tienen también, por supuesto, el texto para ir apropiándose de los contenidos. Muchísimas gracias. La semana que viene vamos a ver la consigna del parcial. No se va a subir nuevos textos. Y ya la otra semana yo voy a dar tanto las charlas